Buenas tardes. Nuevamente es un honor y una gran responsabilidad estar acá parado compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a estar, don Alfonso, perdón, ya había compartido algo, pues vamos a estar en Mateo capítulo 1 y el capítulo 2, acerca del nacimiento de Jesús, pero desde la perspectiva de José. Vamos a estar hablando de José, pero no el José del Antiguo Testamento, que ya estuvimos predicando de José del Antiguo Testamento como 2 meses, no. Este es el papá de Jesús. Listo, entonces abran sus Biblias allí en Mateo capítulo 1 y vamos a estar desde el versículo, vamos a leer primero del versículo 18 al 25. Primero para entrar como en contexto, aunque ya Alfonso ya nos hizo el favor. Estoy de la Nueva Biblia de las Américas, entonces lo siento por si tienen otra ahí, pero si quieren pueden seguir la lectura acá en la pantalla. Entonces dice: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. 19. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta ese es Isaías, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Bueno, entonces vamos a orar una vez más para que sea Dios hablando a cada uno de nuestros corazones. Amado Señor, te quiero agradecer por tu palabra y, Señor, oro por cada una de las personas que estamos acá reunidos para que seas tú hablando directamente a cada uno de esos corazones, Señor, que no sean mis palabras, Señor, sino que seas tú hablando, Señor. Guíame a través de tu Espíritu Santo, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, dejamos esta predicación en tus manos. Amén. Bueno, entonces, como les decía, esto es una perspectiva desde la vida, desde el ángulo de José. Y lo primero que vamos a ver es algo maravilloso. Ya Alfonso habló algo acerca de eso y está en los versículos 18 y en el versículo 18 prácticamente. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo su matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y este es el primer punto de la predicación del día de hoy, esa concepción, ese milagro maravilloso. Realmente no nos da muchos detalles de cómo ocurrió ese evento en el que el Señor concibe en María ese santo ser, pero me parece espectacular y me quedé meditando en esa concepción. Celebramos su nacimiento, el día que nace el Señor Jesús, pero ese momento maravilloso en el que realmente Dios se acerca a nosotros, y lo vamos a ver con la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. En este punto de la historia de la humanidad es maravilloso porque se une Dios con nosotros. Estaba Jesucristo ya formándose su embrión en el vientre de María. Y pensando en esto, pues podría uno durar ahí mucho tiempo, cómo cada una de esas células perfectas, el santo ser Dios,
habitando ya entre nosotros y se hizo semejante a nosotros, porque nosotros también en algún momento de nuestra existencia fuimos un embrión y nuestras células se reprodujeron, aunque a diferencia de las de él, nuestras células pues obviamente son imperfectas, pero las del Señor Jesús en ese momento no. Entonces eso llamó mi atención y por eso lo importante de esa palabra Emmanuel, Dios con nosotros, a partir de este momento se hacía realidad en esa concepción maravillosa que fue por obra del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 2 también nos habla algo acerca de esto, pero no nos da muchos detalles, pero el hecho es que sucedió. Jesucristo, Jesús habitando ya en el vientre de María, y me parece espectacular lo que podría uno hablar de ese perfecto momento en el que Dios realmente se inclina, se humilla hacia nosotros y forma parte de nosotros. Es ese momento en el que la deidad se une con la humanidad. Entonces esa frasecita hizo explosión en mi cabeza y los animo a que meditemos cada vez que tengamos tiempo en ese momento tan maravilloso. Y bueno, lo segundo, acá tenemos una situación desde la perspectiva de José, él comprometido para casarse ya con María. Esta parte del matrimonio, del compromiso, duraba como un año en el que ya las personas del pueblo ya los veían como marido y mujer, solo que lo único que faltaba era la boda, pero ellos ya había un compromiso ante la sociedad y todo eso. Y resulta que justo en ese momento, María resulta embarazada. Y pues obviamente eso para José era algo era un problema, ¿no? Era porque su esposa, imagínense, uno le entrega el anillo a su esposa y resulta que aparece embarazada y no es de él. Pues eso es algo que uno dice, wow. ¿Y acá qué? ¿Cómo reaccionaríamos cada uno de nosotros? Pero de José podemos aprender varias cosas. Y fue cómo reaccionó ante esa situación difícil. Y aquí podemos aprender la primera cosa. Antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. 19. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente porque sería una humillación para ella, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Bueno, acá ¿qué pasó y qué podemos aprender de él? Que tuvo compasión, tuvo misericordia. Él, habiendo podido denunciarla públicamente y humillar a María, cada vez que a veces nosotros tenemos un problema, lo primero que queremos hacer es acabar con esa persona y a veces somos muy explosivos y como que ocurre el problema de pronto con nuestra pareja o con algún amigo, con algún vecino, con algún conocido y queremos automáticamente estallar y ofenderlo y si es posible humillarlo delante de que todo el mundo se entere lo mal que es esa persona. Pero aquí podemos aprender de José que no, ¿él qué hizo? Quiso abandonarla secretamente. Y acá leí algo y lo podemos aplicar a nuestras vidas. Cuando tengamos algo que decirle, algo que sea completamente duro, difícil, ¿sí? Cuando tengamos que enfrentar a una persona y decirle algo tremendo, algo terrible, como es en esta ocasión José quería abandonarla y eso ya implicaba divorcio y todo eso. Entonces, cuando tengamos una situación así, busquemos la manera más suave de decirlo, ¿sí? Busquemos dirigirnos a esa persona de la manera más suave, que tal vez no tengamos que hacerlo. Lo busqué de la manera tan suave y lo meditó tanto con el Señor que finalmente José no tuvo que decirle a María que ya no se casaría con ella. Porque obviamente en medio de esa
de esa meditación, de qué voy a hacer, seguramente orando, el Señor le contestó su oración y envió un ángel que le respondió y lo guió. Entonces, si tenemos algún problema, dificultad o algo, busquemos la manera más suave de decirlo, meditemos, pensemos, porque Él dice, pero mientras pensaba en esto, muy seguramente meditando, orándole al Señor, no sé cuánto tiempo pasó, pero las respuestas del Señor llegan a través de su palabra o a través de algún hermano, a través de alguna guía, pero el Señor responde y probablemente tomemos una sabia decisión. Aquí, ¿qué le pasó a José? Pues obviamente en una visión, en un sueño, un ángel se le aparece y le dice, tranquilo, que el santo ser que ella está esperando es obra del Espíritu Santo. Y hará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús, ya sabemos, bueno, era un nombre muy popular. Yeshua era. Yeshua. Pero era muy popular el nombre y significa Jehová salva. Pero realmente en Jesús sí es un nombre, hay personas que se pueden llamar Salvador, pero Jesús sí realmente es ese Salvador. Es en Él en el que Jehová salva. Por eso dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese nombre Jesús denota, el nombre Jesús nos dice acerca de su misión. Y vemos que el ángel le dice y le recuerda, bueno, Mateo es muy hábil, hay unas comillas ahí para un paréntesis. En el libro de Mateo hay alrededor de 60 referencias al Antiguo Testamento. No entiendo por qué los judíos, con tantas profecías que se cumplen en el Señor Jesús, no fueron capaces de reconocerlo y aceptar que Él era el Mesías, el Salvador, el que tanto esperaban y siguen esperando. Pues bien, aquí Mateo nos hace la referencia y nos dice que en Isaías 7 estaba la profecía, la promesa que una virgen concebiría. Y yo creo que José se acuerda de ese momento, pues mi esposa es virgen y concebió del Espíritu Santo, o sea que Jesús es el Mesías, el Salvador. Desde el primer momento lo aceptó, ¿sí? Porque todo esto sucedió para que se cumpliera. Esas son frases que dice Mateo a lo largo de todo el Evangelio, para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel. Y Emanuel es el nombre, es quién es el Señor Jesús, es Dios con nosotros. Sí, no es que, y lo mismo es lo que es, y Jesús es su misión. El nombre significa lo que Él iba a hacer, porque recordemos que hay otros que lo llaman también en Isaías, que el príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte, todo eso es quién es. ¿Quién es Jesús? Es Emanuel, Dios con nosotros. Pero se llama Jesús porque Él salvará su nombre. Obviamente no le podían llamar Jesús, Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte, consolador, el verbo y todos los nombres que significa que realmente simboliza al Señor Jesús, y después ponerle su apellido, porque eran muchos. Pero realmente Emanuel es quién es el Señor Jesús. Y Jesús significa Jesús, Jehová salva. ¿Listo? Entonces José, como era un hombre justo, probablemente él sabía esas profecías. ¿Y qué fue lo otro que él hizo? El tercer punto es que él creyó. Acá no vemos hasta el momento reproche alguno. Hemos visto cómo a lo largo de la historia vemos personas como Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, voy a destruir a Sodoma, y Abraham se acerca y le dice, Señor, pero ¿seguro? ¿Qué tal si hay 50? Y después, bueno, por si hubieran 50 lo salvarían. Señor, pero si hay 40, él le refuta al Señor. Y vemos a lo largo del Antiguo Testamento, y aún hoy en día a veces somos tan atrevidos de llegar a refutarle al Señor. Y acá vemos algo maravilloso de José, y que deberíamos aplicarlo a nuestra vida. Y es que él creyó sin reproche alguno. Él se despertó de la visión, ¿y qué hizo? Dice el versículo 24, cuando José despertó del sueño,
empezó a cuestionar, ¿no? Preguntó, pero Señor, explíqueme por qué mi mujer virgen resultó embarazada. O sea, no, él no se puso a preguntarle eso. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel le había dicho. Y ese es el título de nuestra predicación. José, un hombre de acción, si le quieren, porque él, teniendo las preguntas que probablemente nosotros tenemos hoy en día, pero ¿cómo? ¿Cómo fue ese evento maravilloso? Él sí que tenía derecho para preguntarle a Dios, pero ¿por qué ella? ¿Por qué su esposa? ¿Por qué a él? No, él se levantó e hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer. Obviamente se casó y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. Hay unas versiones que dicen hasta que dio a luz a su primogénito, ¿no? Porque obviamente sabemos que después de que nació Jesús, pues obviamente tuvieron relaciones, conoció a María y sabemos que tuvieron más hijos. Obviamente dentro del sagrado vínculo del matrimonio para nada están en pecado ellos dos, por eso. Listo, pero entonces lo más maravilloso es cómo aceptó José a Jesús. Desde el momento de su concepción, desde que estaba embarazada, lo aceptó y dijo, este es el Mesías. Y todo lo que empezó a hacer a través de, por ese Salvador. Porque José, como vamos a ver, fue un hombre de acción. Y lo mejor fue que guardó silencio en el momento en que vio que su esposa estaba embarazada y que no era de él. Guardó silencio, pensó, meditó y vino del Señor una respuesta adecuada. Guardó silencio cuando el Señor le dijo, ese ser que lleva es obra del Espíritu Santo y le pondrá por nombre Jesús. Y él lo hizo y lo aceptó desde ya como el Mesías, como su Salvador sin reproche alguno. Eso es lo maravilloso de los niños y por eso Dios nos anima a que tengamos fe como la de un niño sin preguntar tanto, porque es que a veces nos ponemos a preguntar y a indagar cosas que no hay. De la vida de Jesús cuando niño no hay registro en la Biblia, no hay tantos registros, entonces simplemente significa que no debemos ponernos a inventar, porque hubo unas personas que se pusieron a inventarle milagros y otras acciones que no están registradas en la palabra de Dios. Pero entonces cuando la Biblia calla, nosotros no debemos ponernos a inventar ni tener oídos a escuchar cosas necias. Pero bueno, entonces otro punto. Bueno, José como hombre de acción, vamos a ver todo lo que hizo José. Acá vamos a pasar al capítulo 2, pero no vamos a ver lo de la visita de los sabios, porque eso tengo entendido que vamos a ver una predicación más adelante. Entonces ya sabemos que fueron estos sabios, los visitaron allí en el pesebre cuando nació. En Lucas tenemos más detalles. Resulta que, espérenme a ver. Vamos a Lucas 2. Lucas 2, versículo 1. Perdón, don Pablo, que no le dije los versículos. No importa. Aconteció en aquellos días que salió un edicto del César, ya sabemos, les tocó viajar. Ellos vivían en Nazaret. ¿Allí será que se ve Nazaret? Resulta que allí en este mapita, allá donde dice arriba Galilea, por allá arribita en Galilea está Nazaret, donde ellos habitaban. Y como salió el edicto, les tocaba, por allá arriba, les tocaba bajar hasta Belén, porque de allí era en la región de Judea, como el departamento de Judea, ¿sí me entienden? A la ciudad de Belén. Todo ese viaje tuvo que hacer embarazada María. Yo estuve buscando 155 kilómetros ahí en ese recorrido. Todo eso lo hizo José, como era un hombre de acción, entonces él
tomó a su mujer y le tocaba viajar a su ciudad natal, entonces él viajó todo ese recorrido. Obviamente no habían carros, ni trenes, ni aviones, ni nada de eso, les tocaba a pie. Listo, volvemos a Lucas. Este fue el primer censo que se levantó, todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, al otro departamento más abajo, a la ciudad de David, que se llama Belén. Allí Alfonso nos hizo el favor de ilustrarnos todo lo que caminaron, por ser el de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban allí, en una ciudad ajena, porque ellos, recordemos que ellos vivían, era en Nazaret, dio a luz a su hijo primogénito. A su hijo primogénito porque era el primero de varios. Pero sabemos que José la conservó virgen hasta que no nació Jesús. Pero nació Jesús y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Allí, después de eso, es que llegan los sabios, le dan los regalos, y ahora sí volvemos a Mateo, capítulo 2, perdón que salte tanto, del versículo 13 en adelante. Del versículo 13 en adelante. Entonces se van los sabios. Después de haberse marchado de ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo: levántese, tome al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Nuevamente otra situación. Están allí en una ciudad extraña. Sabemos que ellos fueron a Jerusalén, que era un poquitico más arriba al templo. Al octavo día lo presentaron al templo y circuncidaron al Señor Jesús. El santo, 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 el Señor Jesús, quien no tenía nada que ver con nosotros, fue circuncidado al octavo día de nacido. En eso se hizo semejante a nosotros, porque la circuncisión era un símbolo del pecado. Él se hizo semejante a nosotros sin tener. El único que no tenía por qué haber sido circuncidado era el Señor Jesús, y al octavo día ya estaba derramando sangre por nosotros. Pero el hecho es que no sé cuántos días pasaron, muy probablemente no había cumplido la dieta, que son como 40 días, pero el hecho es que el bebé pequeño, frágil, María debilitada por el viaje, por el parto, él también cansado, y aparece un ángel y les dice: ¿sabe qué? Tiene que seguir bajando, se sale del mapa, tiene que seguir bajando, no puede regresar a su ciudad que quedaba en la parte de allá de Galilea, sino tiene que huir hacia Egipto. Huye a Egipto y quédate allí hasta que te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y entonces en el versículo 14 nuevamente José se levanta y empieza: pero Señor, ¿cómo así? Señor, es que María, no puedo esperar un mesecito más, los 40 días. Señor, a veces somos como atrevidos con Dios. El Señor nos dice algo en la palabra de Dios y empezamos a refutarle, a decirle: deme tiempito. No, vean este hombre de acción lo que hace. Y levantándose José, tomó de noche, muy probablemente eso que se despierta uno, la obediencia de este hombre, ¿no? De noche, no espero ni que amaneciera, sino ¿qué hay que hacer, Señor? En manos a la obra. De noche toma al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. ¿Cuántos kilómetros? Más de 1200 kilómetros. Más abajo. Ya no aparece ni en el mapa. Sin reproche alguno, sin decirle: pero Señor, mis cositas están arriba en Nazaret. Señor, pero me vine apenas con la maleta de viaje. ¿Yo qué voy a hacer en Egipto? ¿Qué va a hacer de mi vida? No, él simplemente obedeció. Todo lo hizo ya sirviendo, trabajando para el Señor Jesús. Y a través de cada obediencia iba cumpliendo cada una de sus profecías. Acá otra referencia de Mateo nos dice
¿Para qué? Para que se cumpliera, versículo 15. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta. Ese es el profeta Oseas en el 11:12. Dice, por medio del profeta Oseas, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Vieron la obediencia cada una? Este hombre de acción, obediente, iba cumpliendo cada una de esas profecías del Señor Jesús, como les digo, alrededor de 60, creo que son como 75, 78 profecías que se cumplen en el Señor Jesús. Yo no sé qué están esperando los judíos para aceptar al Señor Jesús de una vez por todas, porque realmente no va a volver a ocurrir que se cumplan todas esas profecías en una persona. Solo se cumplen en el Señor Jesús, y Mateo nos hace caer en cuenta de esto. Listo. Entonces se va José para Egipto, 1.200 kilómetros más los 100, alrededor de 1.300 kilómetros lejos de su hogar, y está allí. Probablemente empieza a trabajar, empieza a comprar sus cositas, abre su local de carpintería. Acá no hay agua. No hay agua. No sé, acá hay una botella. No sé quién era. Sí, no estaba. Creo que era de Eduardo. Listo. Pero es que como él sirvió en el vaso, entonces ya esta es mía. Bueno, probablemente allí en un país extraño ya él había logrado conseguir sus cositas. Estuvieron alrededor de 4 años. Durante ese tiempo se cumple otra de las profecías, porque tristemente Herodes, al verse engañado por los sabios que no le dicen dónde es que está el rey para ir a adorarlo, que obviamente sabemos que no era para adorarlo, sino para asesinarlo, porque ¿cómo así que había nacido un rey si el rey era él? Entonces Herodes ordena matar a los niños. Ya, acá tengo. Gracias. ¿Sí? Gracias. Y se cumple otra profecía, leámoslo, del versículo 16. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 15, cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen, pues fueron asesinados. También se cumple esa fatal profecía. Durante este tiempo estuvo José, María y Jesús en Egipto. Pero, versículo 19, pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, cumpliendo la profecía de Egipto llamé a mi hijo, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y aquí sí vamos a ver cómo José le refuta al Señor. Vamos a ver cómo ya no se aguanta más. Vean el versículo 21. Y levantándose, José tomó al niño y a su madre. ¿Saben que hasta el momento alguien ha subrayado alguna palabra de José? De lo que hemos leído. No hay una palabra de José hasta el momento. Creo que no la hay en la Biblia. Por eso es un hombre de acción. ¿Y qué voy a hacer con mis cositas? Mi taller. Señor, espéreme un momentico mientras vendo mi taller. Señor, ¿en serio? ¿Por qué no nos quedamos ya acá en Egipto? Ya estoy radicado acá, ya tengo. No. Levantándose, José tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel.
regresó nuevamente a su tierra. Pero cuando oyó que Arquelao, el hijo de Herodes, reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Entonces siguió derecho, porque toda esa región en Belén, la orden era que mataran a todos. En Belén y sus alrededores estaban matando a los niños. Entonces probablemente hacían cuentas y ¿cómo así que este niño tiene 4 años y se supone que todos los niños de esa ya han muerto? No habían niños en esa región, probablemente todos habían huido hacia Samaria, hacia Galilea. El hecho es que José y su familia, cuando regresan, advertidos por Dios, se fue para la región de Galilea, nuevamente hacia arriba. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, ese es Isaías, en capítulo 11, versículo 1 al 5, y será llamado Nazareno. Nazareno, realmente la palabra es, la raíz hebrea es de Nazrat, algo así, que significa como vástago, es como la misma palabra. Vamos a Isaías, pero el hecho es que en Isaías estaba hablando, era de Isaías capítulo 11, pero en Isaías también estaba hablando del Señor Jesús. Acá vemos otra referencia que Mateo hace la referencia cruzada junto con el Antiguo Testamento. Como le digo, son alrededor de 60 que hace Mateo, nos hace ahí la tarea. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago, esa palabra en el hebreo, lo que pasa es que por las traducciones, pero es esa palabra vástago, dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. El hecho es que también se cumple esa profecía, será llamado Nazareno. Y pues bueno, acá hemos visto cómo José, bueno, así para terminar, lo primero, la concepción maravillosa, hemos meditado acerca de ese momento en que Emmanuel, Dios con nosotros, a partir de ese momento maravilloso de la concepción en el vientre de María. Hemos visto la situación, el problema, la dificultad que tuvo José al encontrar que su esposa estaba embarazada y no era de él, y hemos visto una aplicación ahí importante: cuando tengamos algo fuerte que decirle a alguien, busquemos la manera más suave y meditemos, orémosle al Señor, que es probable que no tengamos que hacerla. José aceptó al Señor Jesús sin reproches, sin preguntas, sin duda, lo aceptó desde el momento de su concepción, lo aceptó y se puso la 10, ahí sí, como decimos, empezó a trabajar. ¿Y qué hay que hacer, Señor? Sirvió, lo guió, lo alimentó, trabajó para él, lo llevó a una ciudad extraña, todo porque el Señor lo guiaba, y fue un hombre de acción. Y el llamado es para que nosotros seamos hombres y mujeres de acción, hombres y mujeres que trabajemos en la obra del Señor sin tantos reproches, sin tantas dudas, sin tanto, pero ¿por qué? ¿Y será que mis cosas personales? ¿Será que, a veces somos atrevidos, el Señor habla a veces claro en su palabra, o a través de algún hermano que nos exhorta y nos anima a algo, y a veces somos atrevidos y decimos, sí, la Biblia dice así, pero no me parece. Yo creo que eso era antes. Me parece que es mejor así. Somos a veces atrevidos y le refutamos a Dios. Entonces, sigamos de ese ejemplo de José, que en silencio más bien obedezcamos y trabajemos, que trabajo sí hay. Entonces, no sería más por el día de hoy. Oremos. Pongámonos en pie y orémosle al Señor, dándole gracias por su palabra. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra, porque realmente es viva y eficaz, Señor. Realmente, aunque muchas veces hemos pasado por estos pasajes, Señor, a veces hay
cosas maravillosas que llaman nuestra atención, Señor. Hoy hemos meditado acerca de ese concepto de Emmanuel, Dios con nosotros, y por esta época lo celebramos. Ese momento en el que tú te humillaste y te hiciste semejante a nosotros, Señor. Te hiciste ser humano, Señor, igual que nosotros. Ese momento maravilloso en el que Dios, Jesús, que eres eterno, entraste en nuestra vida y compartiste de nuestro tiempo, de un cuerpo como nosotros, Señor. Gracias por este hombre José, del cual podemos aprender que es un hombre de acción, Señor, sin reproches, que obedeció a tu palabra y en cada vez que obedecía, Señor, iba cumpliendo cada una de tus profecías que habías dejado escritas en el Antiguo Testamento para que se cumplieran en el Señor Jesús. Gracias por este hombre José, el Padre de Jesús, Señor, porque hemos aprendido de él varias cosas, Señor. Oramos para que tu palabra se haga efectiva en cada una de nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté recordando y que sigamos ejemplos, Señor, de este hombre, Señor, que sin reproches, sin pronunciar palabra alguna, simplemente obedeció, Señor, a tu palabra. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de acción. En tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén.